Bueno, buenos días. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre cómo están impactando los fondos de la Unión Europea y las subvenciones del programa Kit Digital en el canal de distribución. Bueno, pues más de un año después de que se anunciara la llegada de esta importante partida de inversiones dirigida a activar la transformación digital de las empresas tras el COVID. Bueno, con un montante de 3.000 millones de euros, un poquito más, de un total de 70.000 millones de euros del Plan de Resiliencia y Recuperación, no nos olvidemos, este importante remanente pues debería suponer y estar suponiendo un importante acicate para todos los partners de canal como fórmula para activar las ventas en las pymes. El principal objetivo del programa Kit Digital y que persigue llegar a más de 1 millón de empresas y autónomos de nuestro país. Bueno, en este webinar van a participar expertos de las compañías Sage, Vivalley, Wolters Kluwer, IDR Consulting, Sakara, Adfreesize, no sé si lo he dicho bien, y Calaman, y que bueno, pues debatirán acerca del alcance que ha tenido hasta ahora esta iniciativa y las oportunidades que representa y va a representar este atrayente negocio para el canal. También intentaremos enumerar los desafíos que el canal tiene por delante y también, por qué no decirlo, las barreras que se está encontrando a la hora del cobro, de llegar a obtener esas subvenciones, ¿no? Actualmente ya hay más de 9.000 agentes digitalizadores adheridos al programa y nos encontramos en la tercera fase de un plan que ya ha llegado a más de 150.000 empresas, según datos del Gobierno, que son más o menos un 15% de los previstos, de ese millón previstos. Conviene recordar, además, que de los más de 3.070 millones de euros, más o menos, que supone el Kit Digital, tan solo se han asignado 800 millones y que el montante total de fondos de resiliencia y de transformación digital es de 70.000 millones de euros, ¿no? Ese enorme volumen de inversiones, bueno, se deberá de ir ofreciendo y aterrizando en las empresas pues a través de las comunidades autónomas que deberán articular programas que aún están en una fase muy embrionaria y que aún son muy desconocidos para el canal. Seguro que, bueno, que aquí todos los expertos hoy convocados van a poder arrojar algo más de luz a todos los asistentes que van a participar también en este webinar y que son más de un centenar, lo que demuestra el enorme interés que tiene este tema para la comunidad de partners de tecnologías de la información de nuestro país. Antes de dar paso a nuestros invitados para iniciar ya el debate, pues quería comentar que todos los asistentes, estos 100 y pico partners que participan, estos 100 y pico profesionales, pueden plantear sus cuestiones y plantear sus preguntas a lo largo del encuentro, que durará más o menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, con el fin, bueno, pues de que haya mayor dinamismo y mayor fluidez en ese debate. Pueden hacerlo a través del chat, sin ningún problema. Pues sin más, no quiero dilatarme más y quiero ya pasar la palabra a nuestros panelistas, a nuestros invitados, para que nos hablen sobre cómo cree, cuál es la coyuntura actual, la situación de los fondos europeos y del programa del Kit Digital a día de hoy, el estado del arte. ¿Quién toma la palabra? Pues, bueno, Javier, ¿te animas tú? Sí, venga, me animo yo si quieres, por dar una visibilidad un poquito más global de dónde estamos. Lo más importante de lo que has dicho es que es una oportunidad. Evidentemente hay fondos, hay dinero y eso es la clave, ¿no? Hay una oportunidad en el mercado para digitalizar la pyme, la pequeña compañía. El proceso no es el mejor, ¿vale? El procedimiento no es el mejor, que yo creo es donde nos estamos encontrando más trabas, todos, agentes digitalizadores, la compañía en sí, el autónomo y evidentemente el gobierno también. Pero bueno, han ampliado hasta 2024, con lo cual yo creo que tenemos tiempo para ir modificando esas pequeñas cositas que nos vamos encontrando, que yo creo que poco a poco todos vamos modificando en la gestión de evidencias, en cómo lo pido, en cómo... Pues bueno, yo creo que tenemos tiempo para hacer push y empujar entre todos para de aquí a 2024, que el procedimiento sea lo más ágil posible, y sea lo mejor posible, que yo creo que es donde tenemos un poquito más de pegas, pero la palabra clave es oportunidad. Hay una oportunidad muy importante
para digitalizar. Y luego, con respecto al canal, ¿dónde están las oportunidades del canal? Oye, en los servicios de esa digitalización. No solamente estamos hablando de comprar un software y de instalarlo, sino de cambiar los procesos. Digitalizar es, al fin y al cabo, cambiar el proceso de la compañía. Y ahí es donde yo creo que el partner tiene más peso, porque esos servicios de digitalización y de acompañamiento es donde el partner tiene que estar al lado del cliente final. Pero la palabra yo creo que sería oportunidad. Estupendo. Desde Wolters Kluwer la visión que tenemos, buenos días a todos, estamos en un proceso de aceleración. Comparto lo que se ha dicho aquí, pero además digo la aceleración porque esto ha ido de menos a más. Y está yendo de menos a más. Y lo hemos percibido de que durante los primeros meses había un poco de organización, ¿no? Por parte de todos, no solamente la nuestra y también la del mismo cliente en entender de qué va esto, sino también la administración, ¿no? Que también ha tenido que organizarse para algo que es absolutamente excepcional, ¿no? De hecho, la medida en sí es una medida que yo no he conocido antes una que tuviese este alcance, ¿no? Un millón de empresas es un número muy alto, cuando además la gran parte de este millón de empresas son empresas pequeñitas, ¿no? Son micropymes, son autónomos que pueden recibir una parte de esa subvención. Pero claro, lo primero que hay que entender todos qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Que esto es un proceso de digitalización, no es un proceso de subvención. La digitalización es la acción y la subvención es la ayuda. Pero hay que entender estas dos cosas, ¿no? Y mira, voy a subvencionarme y esto además con esto me beneficio. No. Quiero digitalizarme y la administración me propone un programa para subvencionar y para ayudar, dijéramos, en este proceso de digitalización. Entonces, yo creo que poco a poco esto va calando, vamos entrando y luego pues con todas las dificultades que estábamos comentando hasta ahora, ¿no? O sea que no va a veces tan rápido como quisiéramos, ¿vale? Hemos tenido nuestros más, nuestros menos, lógicamente. Yo creo que nosotros, además, desde Wolters Kluwer, por lo menos, no tenemos una experiencia absoluta en todos los modelos de subvención que se hayan generado por parte de la administración. No tenemos una experiencia de hacerlos en todos, estar en todos. Y este realmente ha sido como un verdadero máster también, ¿no? O sea, aprender un poco a cómo funcionaba. Y bueno, y en este momento pues estamos en un punto absolutamente de crecimiento. Están creciendo mucho las oportunidades y esto es lo que hay que tratar de ver. No solamente desde la perspectiva de fabricante o de partner, sino también desde la perspectiva del cliente, ¿no? De quien debe beneficiarse realmente de todo esto, ¿eh? Uh-huh. Sí, mira, yo casi ahí incorporaría, o sea, porque nosotros al final lo que trabajamos es con los agentes digitalizadores, ¿no? Y es verdad que todo esto generó al principio mucho deseo de informarse de cómo gestionarlo, pero ya ha pasado un tiempo, lo que hemos visto, o la parte más positiva que hemos visto y que nos transmiten nuestros clientes es que ha puesto la palabra digitalización en la pyme. Y abre esta conversación, que es un poco lo que decía Javier, es una oportunidad, pero al final es verdad que todas estas ayudas, el impacto a tantas empresas, lo que pone es esta oportunidad en la pyme. Y ahí es donde el canal yo creo que está trabajando. Lo que pasa que luego en paralelo se generan pues todo este mundo de obtener la subvención, que no es a lo mejor a lo que muchos de nuestros clientes están acostumbrados. Son procesos nuevos que tienen sus tiempos, formas, y que si se multiplican por muchas empresas, ¿no? Que es un poco el objetivo, o todo ese dinero que está ahí puesto encima de la mesa, pues complican un poco o te sacan un poco a nuestros partners de su día a día. Y ahí nosotros siempre recomendamos buscarse asesoramiento, un socio, ¿no? Nosotros trabajamos con IDR, que está aquí Marcos, un poco por eso también, por decir, oye, busca el expertise y si te es necesario, pues puedes trabajar con un experto en este mundo de la subvención. Uh-huh. Sí, en ese sentido, y bueno, ya que ha hecho Roberto la introducción, efectivamente el elemento que canaliza esa parte de digitalización y esa obligación que a los agentes digitalizadores os han incorporado como función, la de dinamizar este programa, ¿no? Y eso es cierto que quita un poco el foco de actividad específico del agente digitalizador y le obliga a tener que llevar a cabo unos procesos que no son sencillos, que hay que conocerlos y que está siendo un proceso de conocimiento, yo creo que para todos, para la administración el primero, porque nunca se había enfrentado a un
una gestión de un programa tan complejo y con ayudas tan pequeñas que requiere tanta automatización y tanto proceso pues en automático y no con personas, ¿no? Entonces, todo ese proceso ha complicado, pero efectivamente lo ha comentado Francisco, lo ha comentado Daniel, lo ha comentado Roberto, esto es una oportunidad increíble para cambiar el proceso, para cambiar la mente de las pequeñas, sobre todo de las pequeñas y pymes, y que es cierto que la ayuda tiene que ser concebida, o sea, la subvención tiene que ser concebida como una ayuda a un proceso, no como un todo, ¿no? Que eso es algo que cuesta, pero es eso, es una ayuda a conseguir unos objetivos, mejorar procesos, mejorar tecnología, etcétera, 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 ¿no? Pero obviamente el camino, como afortunadamente va a ser largo desde la perspectiva del aprovechamiento de esos fondos hasta el 2024 y que esperemos que lo refrenden en BOE y a partir de ahí pues seguir un proceso que cada vez pues como ha comentado anterior Daniel se va mejorando, ¿no? Al principio era más lento, ahora va cogiendo otro ritmo mucho más rápido y que el agente digitalizador tiene que estar preparado para ese ritmo rápido si quiere aprovecharlo, ¿no? Si no, pues los grandes gestores o grandes agentes digitalizadores como son operadores, pues se pueden comer mucha parte de tarta, de esta tarta que hay, ¿no? Y a los pequeños medianos, pues dejar poco, porque estos son máquinas de generar oportunidades y de implementar oportunidades, ¿no? Uh-huh. Y en eso, pues, es también algo que tenéis que aprovechar, ¿no? A lo mejor saber hacer lo que sabéis hacer y delegar parte del proceso administrativo, ¿no? Uh-huh. Por dar otra visión, si me permitís, sí. Nosotros hemos sido beneficiarios del bono digital, del KIT digital, precisamente para mejorar nuestros procesos internos y el agente digitalizador que colaboró con nosotros pues todavía no ha recibido el pago ni siquiera de la primera parte de los trabajos que se hicieron hace ya unos cuantos meses, ¿no? Yo no sé, veo a todo el mundo muy entusiasmado, lo que nunca vamos a saber es el impacto que realmente esto va a tener, ¿no? Porque vamos a medir el efecto directo de la subvención, que yo creo que el hecho de que se haya prorrogado hasta 2024 no es una buena noticia. Yo creo que es que las expectativas del gobierno de que muchas pymes acudieran al bono no se están cumpliendo y por eso lo han prorrogado, no por otra razón, porque tiene una necesidad de agotar el presupuesto, teniendo en cuenta que es un dinero que viene de Europa y que tiene que consumir. Con lo cual, yo creo que el hecho de que lo hayan prorrogado a 24 no es una buena noticia, es que no se están cumpliendo. De hecho, según datos del propio gobierno del informe de valoración de ejecución de diciembre del 22, 62.000 pymes y autónomos habían beneficiado del programa. Si vemos cuántas pymes hay en este país, realmente es un porcentaje muy, muy bajo comparado con las expectativas del gobierno si vemos las presentaciones del año 2021. Con lo cual, yo no creo que haya sido una buena noticia. No sé por qué, a lo mejor porque el importe de las subvenciones era demasiado pequeño, sobre todo para los perfiles de empresa muy bajo, la complejidad que generaba la propia solicitud, que no era trivial, ¿vale? Que no era trivial, e incluso para empresas como la nuestra, que estamos acostumbrados a trabajar con la administración, pues algún reparo hemos tenido, alguna frustración hemos tenido. Imaginaros una empresa de zapatería que no está acostumbrada a trabajar, pues no os lo quiero imaginar. Probablemente cuando reciba la subsanación y haya respondido a tiempo y muchas solicitudes se hayan quitado a mitad de camino. Y lo que decía, me interesaría saber, o creo que es interesante saber el impacto que tiene en la economía real esas subvenciones que dan. No tanto por gastar los 3.000 y pico millones o los 3.200 millones, sino, oye, ¿y esto qué ha supuesto? ¿Qué ha supuesto para la economía real? ¿Qué impacto va a tener en la economía real el hecho de que 62.000 o 100.000 pymes, vamos a poner que llegamos a 100.000 pymes, hayan mejorado sus procesos internos, su página web, hayan mejorado su canal de ventas, la opción que haya adoptado? ¿Qué impacto se va a tener? ¿Va realmente el Estado a medir ese impacto o alguien lo va a medir? Porque gastarse 3.600 millones para seguir haciendo exactamente lo mismo y que no tenga un impacto real en la economía no es uno de los objetivos de esos fondos. Y por último, para terminar, como alguien ha comentado, evidentemente esto es una subvención para dar un proceso y yo creo que las oportunidades reales para las pymes del mundo TIC está más allá del KIT digital, evidentemente, ¿vale? Comentaba antes a una persona pues que tenía un volumen de alrededor de 100.000 euros.
Kit Digital en base a pequeños contratos, ¿no? Pues hay muchísimas oportunidades para las pymes en otros ámbitos, como las subvenciones que se están dando para entidades locales y que se siguen dando para entidades locales durante ese 2024, donde las pymes juegan un papel muy relevante por la cercanía que tienen para esas entidades locales, ¿no? Y ahí probablemente puedan conseguir un proyecto mucho más rentable de cara hacia afuera, no evidentemente para su digitalización, pero sí para sus números internos de facturación. Podrían obtener muchos ingresos mucho más rentables con la iniciativa que hay para modernización de entidades locales o en el marco del programa RETECH que ha puesto en marcha el Gobierno con las comunidades autónomas, por el hecho de tener una cercanía mucho más con los beneficiarios que son comunidades autónomas y entidades locales de esos recursos económicos. Entonces, bueno, por aportar otro punto de vista, ¿vale? José Miguel, una cosa, luego vamos a ir con ayudas que no sean el kit digital, o sea que también las repasaremos. Sí, las repasaremos. Damos la palabra un momento a Juan y continuamos. Bueno, nosotros como agentes digitalizadores hemos intentado centrar la labor, sobre todo inicialmente, en intentar informar, transmitir, que nuestros clientes al final tuvieran un poco, pues la mayor información posible. Hay que pensar que el proceso de digitalización es un proceso, desde nuestro punto de vista, es un proceso voluntario. Por lo tanto, es algo que los clientes, en muchos casos, sobre todo en aquellas micropymes, es algo que han tenido que ir asimilando, que han tenido que ir entendiendo la necesidad de dar ese paso. Hay que pensar que ahora tenemos, pues estamos pendientes también de todo lo que es la aprobación del reglamento todo lo que va a afectar a la facturación, a la ley antifraude y la ley Crea y Crece. Entonces, ahí vamos a ver también cómo van a ir surgiendo todas estas necesidades de estos pequeños clientes. Como decíais, nosotros no estamos acostumbrados a gestionar este tipo de ayudas, con lo cual yo creo que todo este proceso que nos ha costado un poco entre nuestros clientes y nosotros como agentes digitalizadores arrancar, conocer, dotar del rigor necesario que nos estaba exigiendo la administración tanto a nivel europeo como a nivel nacional, para hacer las cosas como creemos que debemos de hacerlas. Es decir, nosotros hemos ido muy de la mano de nuestro socio, de Wolters Kluwer. Hemos hecho las cosas tal como hemos visto que es lo más idóneo para poderlo trasladar a nuestros clientes, y a partir de ahí, en todos nuestros discursos, en todas nuestras conversaciones con nuestros clientes, lo que hemos intentado es asesorar y aconsejar qué es lo que realmente sabemos hacer como partners, como distribuidores. Y bueno, esta es un poco la visión que os puedo dar de nuestra. Sí, antes de dar paso a Juan, que va a plantear la siguiente pregunta, yo quisiera comentar a todos los asistentes conectados que en cualquier momento pueden hacer uso también de la palabra a través del chat y plantear sus cuestiones a los panelistas, aquí a los expertos que están apuntando muchas ideas interesantes sobre el kit digital y sobre todo los fondos SUE. Juan, cuando quieras. Sí, la siguiente pregunta que teníamos prevista, en parte la habéis contestado, porque era sobre las dificultades que se están encontrando los agentes digitalizadores a la hora de sacar adelante los proyectos del kit digital. Habéis apuntado cosas como que los procesos no son sencillos, que el programa no ha ido, sobre todo en la puesta a punto, no ha ido rápido, que los procedimientos no son ágiles y demás. Y habéis tocado muy por encima el tema de los pagos, de los cobros de los proyectos por parte de los agentes digitalizadores. Y a mí me gustaría preguntaros, sobre todo a los que sois agentes digitalizadores, cómo está esta cuestión, porque por lo que nos llega a nosotros,
ese es uno de las grandes quejas que tienen los agentes, sobre todo los que son pequeños y tienen un músculo financiero más limitado. ¿Cómo está al día de hoy los cobros y si veis mejoría en este aspecto o no? La idea que nos llega a nosotros es que gran parte de los proyectos iniciados desde el principio están sin cobrar en parte o totalmente. Bueno, yo, si me permitís, terminar un poco el punto anterior, que me quedaban dos cosas que yo creo que todo lo que se ha dicho es muy acertado, pero ha habido un par de puntos que a lo mejor sí que también tenemos que darle cierto valor, ¿no? Es decir, al final el Kit Digital, a diferencia de otras subvenciones, ha conseguido llegar a un público mucho mayor de lo que se estaba llegando antes, ¿vale? Si bien es cierto que no se han podido ejecutar todos los fondos, bien es cierto que al final el propio sistema de solicitud, que tarda muchísimo en dar la solicitud, no ha podido gestionar todas las que hay, y nosotros también, los propios agentes digitalizadores, hemos tardado en saber cómo funcionaba esto, en coger confianza. De mucho tiempo estábamos en eventos, con Marcos he participado yo en varios para saber de qué iba esto, y ya, bueno, pues una vez pasado ese miedo, ahora sí que estamos un poco, yo creo, acelerando. Estamos yendo a los clientes haciendo como si fuéramos evangelizadores y de alguna manera comentándoles, porque muchos clientes aún así todavía no lo saben. Incluso en mi caso, en algunos, hasta ayudándoles con el proceso de la solicitud, bueno, darse de alta en Acelera, el perfil, incluso con la solicitud, que sí que es cierto que no es un proceso sencillo, pero que es mucho más fácil que en anteriores subvenciones, ¿vale? Bueno, dicho esto sobre los puntos que estabas tratando de decir, de cuáles han sido las mayores dificultades, yo creo que una vez pasadas las primeras, que ha sido esto de saber cómo funciona, de hacer las primeras justificaciones y tener ese miedo, y incluso ya cuando te conceden la primera justificación como válida, pues ya al final dices, bueno, pues esto ya más o menos lo tengo, aún así tienes que seguir resolviendo temas, ¿no? Que siempre te surgen con ello, ¿vale? Pero la parte inicial principal muchas veces son los requisitos, ¿vale? Nosotros hemos visto que los requisitos a veces que no se acordan con los proyectos. Por ejemplo, nosotros que somos implantadores de RP, tener que 10 usuarios en algún tipo de empresas a lo mejor no se ajusta en el tramo 3, ¿no? De 10 a 59. Entonces, al final, de alguna manera, pues tenemos que gestionar con los clientes cómo poder hacer esto, ¿eh? También los plazos que tenemos en la implantación, porque al final tienes desde que de alguna manera haces el acuerdo, tienes 3 meses para la presentación de la solicitud, 3 meses para la factura, luego 3 meses para enviar la justificación, y hay ciertos proyectos en el ámbito del RP que tienen una complejidad importante y al final nos obliga a nosotros a forzar cómo gestionamos los recursos con otro tipo de proyectos que no lo hagan. Y luego ya el problema estrella, entre comillas, que hemos comentado es un poco la gestión de los cobros y la tesorería. Y no podemos gestionar los proyectos. Yo hablo siempre, sobre todo desde el punto de vista del proyecto de RP, que es el que manejamos nosotros, gestión de procesos. No podemos gestionarlo como tradicionalmente, con entregas de cuenta, las ejecuciones con respecto a lo que serían los cobros. Y luego al final existe un decalaje más o menos medio desde que presentas la factura entre que te dan la justificación aproximadamente de unos 5 meses, ¿no? Con lo cual al final, dependiendo del volumen de kit digital que tengas, pues puede suponerte una problemática desde el punto de vista de tesorería, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos temas, yo creo que al final pues, es una buena oportunidad, pero bueno, tenemos que saber lo malo que tiene, ¿no? Las cosas difíciles. Sí, Javier. ¿Se anima a contestar al tema de los cobros y luego comentamos algunas preguntas, cuestiones que nos están pasando por el chat? Yo me gustaría de todas maneras, antes de entrar en las preguntas, porque son como muy directas en los cobros y seguramente entraríamos en situaciones como muy concretas en cada... Sí. Porque al final las subsanaciones, las evidencias, cada uno las hemos generado de una manera determinada y sería entrar en particularizar qué es lo que se ha presentado, cómo se ha hecho, para ver si la respuesta era correcta o no. En este punto, simplemente antes de entrar en las dificultades que para mí son previas y que no quitan valor al hecho de que se estén retrasando los cobros, ¿no? Los cobros no se estén percibiendo, ¿no? Por parte de los agentes digitalizadores, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos y que coincidiréis todos, que los que seáis agentes digitalizadores, es que hay
muchas barreras. Nosotros que tocamos a nivel nacional y todos los panes están trabajando en el proceso y los hemos ayudado, hemos colaborado conjuntamente para que sean agentes digitalizadores, las barreras que tenemos por parte de la administración por los diferentes criterios que se aplican en cada una de las validaciones, ¿vale? Los procesos de validación los efectúan personas, equipos, que probablemente a lo mejor no tienen toda la experiencia del mundo, ¿vale? En este proceso, hemos de entenderlo también así, y que hay veces que estos mismos procesos de aceptación o de subsanación, a veces que nos requieren, no tienen una coherencia entre todas las administraciones, ¿no? Te vas a la Cámara de Comercio de Zaragoza, la de Madrid, la de Barcelona, la de Sevilla, y pueden haber diferentes matices, ¿vale? Que hacen que en un caso sí se haya aceptado y en otro no. Esto también hay que ser un poco comprensivos. Y lo digo de verdad con todo el cariño. Evidentemente, cuando pones el dinero y el dinero de los demás, haces todo, ¿eh? Que esto siempre es una frase que yo digo recurrentemente. Pero yo creo que es importante también tener en cuenta que para la misma administración, y creo que lo estamos de acuerdo todos, esto también ha sido un reto. O sea, el reto es nuestro, el cliente, etcétera, pero la administración se ha enfrentado ahora mismo a una situación que probablemente le ha dado la mejor solución que ha podido para hacer llegar todo esto, ¿no? Y los recursos a lo mejor pues también los ha tenido que ir acondicionando, ¿vale? Para que todo el mundo entendiera realmente qué era, cómo funcionaba, qué se tenía que validar, qué no era válido. Y bueno, cuando esto lo vas viendo y vas viviendo diferentes bonos digitales, los vas tramitando y los conviertes en realidad, pues hemos ido aprendiendo. Nosotros que tenemos este modelo muy de colaboración con los partners, lo que hacemos precisamente es eso, es acompañarnos todos y ver exactamente qué nos está pasando en Valencia, qué nos está pasando en Barcelona, en Madrid, en Sevilla, para entender realmente dónde están esas peguitas. Yo creo que este tema es importante porque luego, lógicamente, esto si está mal presentado o si el criterio de esa administración local en concreto pues es distinto, pues bueno, aquí aparece una dificultad que hay que aclarar. Yo lo que creo que es muy importante y de verdad, insisto, para mí hay 3 dificultades que están previas a todo esto, ¿vale? Que es el concepto de conocer, el concepto de entender y el concepto de decidir. El concepto de conocer es porque el primer hito, primeramente, es comunicar. Antes, no sé quién decía que ha llegado a pocas empresas. Bueno, es que quizás el mensaje no ha calado todavía. La comunicación no ha llegado y no ha llegado por parte nuestra, por parte de la administración, por parte de los medios de comunicación. No se ha hecho a lo mejor de la forma adecuada. Esto podría ser un problema. Pero luego hay que ser también transparentes con los clientes. O sea, si esto lo comunicamos mal, esto no, vuelvo a decir lo que he dicho antes y de verdad, perdonadme, pero esto es un tema que nosotros nos ponemos como muy cerraditos, ¿eh? O sea, si quieres digitalizarte, sí. Si no quieres digitalizarte, no pidas el bono. O sea, porque esto tiene sentido si en el mes 13 vas a continuar. Por esto, cuando antes decíamos que los proveedores, las grandes telecos que quieran aportar estos kits digitales, está muy bien, pero no es un viaje de largo recorrido con una empresa así. Tienes que buscar un agente digitalizador que sepa acompañarte, que tenga conocimiento, que conozca realmente cómo va tu negocio y que pueda aportarte valor no en los 12 meses obligatorios, sino en los que vengan después. Porque la digitalización no es la subvención, es lo que viene después, en el mes 24, en el mes 36, y cómo tú has ido evolucionando tu negocio. Y perdóname, pero para mí es clave, porque si el cliente esto no lo tiene claro, el proceso que estemos haciendo puede ser incoherente. Y si la administración detecta que esto es así, pues entonces ¿cuándo vienen los problemas? No se usan los productos, en las evidencias no somos capaces de demostrar que el cliente está usando eso que ha adquirido como proceso de digitalización o proceso de mejora. Cuidado, porque estos detalles, a ver, que pueden tener más o menos información, pero esto hay que tenerlo claro. Si el cliente compra un ERP y en el ERP a los 3 meses no lo está usando, pues puede tener un problema. Claro, si la implantación es más lenta, como decía Javier, ¿no? Es verdad, ¿no? O sea, esto cambia un poco el modelo de cómo implantamos un ERP, efectivamente, pero sí que es cierto que todos tenemos que tener claro de qué estamos hablando, porque si no, no funciona. El cliente es uno, nosotros somos también, y luego pues intentar mediar en que la administración nos lo ponga lo más fácil posible, ¿no? Cuando solicitemos todo esto. Pero dame la larga intervención, pero creo que trataba de conectar un poco todos los temas que se habían puesto aquí encima. Sí, no, interesante. Si queréis añadir algo sobre el tema de cobros y dificultades. Pues perdón. No, adelante, Juan. No, yo simplemente por un poco continuar con lo que estaba comentando Dani, es decir, nuestra experiencia es que previamente, digamos, a firmar la puesta en marcha de cualquier operación de kit digital,
nosotros intentamos informar al máximo al cliente. Es decir, intentamos, como decíamos antes, tener el rigor necesario para que las operaciones se ciñan a lo que marca el Kit Digital. Esto trasladarlo al cliente e intentar ser lo más transparente posible nos facilita el que luego, bueno, pues las dificultades o lo que nos pueda, sus sanciones, etcétera, que sí que las tenemos lógicamente, como en cualquier proceso, pero vamos minimizando todo este tema. Con lo cual, nosotros al final pues no estamos teniendo problemas de cobro, más allá de lo que comentábamos, que es un proceso que tiene que, bueno, pues tiene que dinamizarse y tiene que seguir avanzando pues a una velocidad mayor, por supuesto. Pero nosotros lo que intentamos es, desde un principio, desde el minuto 1, minimizar los posibles inconvenientes que nos podamos encontrar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hay una operación que no la tengo que realizar, no la hago, porque a lo mejor el cliente me está pidiendo algo que sé que luego no lo voy a poder llevar a cabo. Y como decía Daniel, nosotros no pensamos en lo que es la operación del Kit Digital, nosotros lo que pensamos es lo que venimos haciendo desde siempre, que es acompañar, es asesorar a nuestros clientes en un viaje de largo recorrido. Sí, disculpar, antes de dar paso, Marcos, de darte paso, que creo que es interesante comentaros que me están apareciendo muchas cuestiones que quieren preguntaros. Todas tienen bastante que ver con el tema de los cobros también, y alguno incluso pregunta que cuándo se van a ampliar estos fondos a empresas de más de 50 empleados, ¿no? Creo que realmente hay una pregunta en la que dice que tengo pymes que han solicitado el bono hace meses y aún no han recibido contestación. Un poco en la línea de lo que comentaba antes Daniel, de que realmente esto está sobrepasando las capacidades, porque estos son unos fondos excepcionales, por así decirlo, que tenía la administración. No, antes de dar paso a Marcos, os comento por si queréis dar respuesta a alguno de estas preguntas que tenéis en el chat. Marcos, cuando quieras. Bueno, pues a ver, nosotros tenemos una visión bastante amplia por dos ejes. Uno, la regionalidad, es decir, tocamos a nivel nacional, y otro a nivel de que con nosotros están trabajando pues más de 400 agentes digitalizadores, con lo cual pues vemos un poco las diferencias, ¿no?, que existen y los problemas que existen entre unos y otros, ¿no? Marcos, vuestro papel, ¿cuál es exactamente? Ahora que has comentado que estáis trabajando con 400, porque es importante, yo creo que lo sepamos. Vale, a ver, nosotros desde IDR somos una entidad que ayudamos a las empresas a gestionar ayudas, y en concreto para el Kit Digital lo que hemos hecho ha sido diseñar una plataforma que facilita al agente digitalizador todo lo que es el proceso administrativo y de gestión, tanto para la solicitud de bonos de sus clientes como para llevar a cabo todo el proceso de justificación y de contratación y de justificación, aplicando básicamente automatizaciones y le damos capacidad para controlar el estado de cada uno de los bonos y servicios y automatizar frente a las plataformas de red.es para que hagamos el trabajo en vez de ellos, agentes digitalizadores. Entonces, nosotros tenemos una visión muy amplia, pues porque más de 400 están utilizando la plataforma, entonces sabemos un poco cómo están gestionándose tanto lo que son comunicaciones como cobros, etcétera, etcétera. Y coincido mucho con Daniel, esa visión que tiene de que dependiendo regiones, dependiendo cámaras de comercio, tienen unos criterios y otros. O sea, no criterios y otros, pero pequeños cambios que sí que bloquean en determinadas situaciones. Y luego también hay un elemento clave que es el cambio de bases que se produjo entre el segmento 1 y el segmento 2 y el segmento 3, ¿vale?
esos cambios de criterio en cómo se justifican y en a qué servicios pueden hacer, etcétera, etcétera, también provoca una cierta incertidumbre en el agente digitalizador en saber qué evidencias se tiene que presentar en uno y qué evidencias se tiene que presentar en otro, ¿vale? Pero la clave de esto es centrarse en lo que verdaderamente pide Red.es para justificar los diferentes servicios. Porque vosotros, como expertos en la digitalización, podéis hacer más de lo que está pidiendo Red.es, pero donde tenéis que concentraros es en lo verdaderamente lo que pide. Entonces, si se contesta a lo que pide, en la forma, en los plazos críticos, los plazos, factura, comprobante de pago, fecha de justificación, es decir, eso es lo crítico, las justificaciones van y se cobran bastante más rápido de esos 5 meses, bastante más rápido. O sea, nosotros tenemos agentes digitalizadores que en un mes se ha validado para pago y al cabo de una semana de la validación de pago se ha cobrado. Es decir, en menos de un mes y medio se ha justificado... Habría 5 meses desde la emisión de la factura, perdón, Marcos. Ah, vale, perdona, vale, ok. Por eso, los meses son desde la emisión de la factura, ¿eh? Vale. Además es que alguien ha puesto en el chat que es muy difícil saber lo que te están pagando, porque nadie no te dice, de alguna manera recibes el dinero, pero cruzar luego la fecha real desde que te aprueban la justificación hasta que te recibes el ingreso es muy complicado. Yo esos 5 meses lo digo desde que tú emites la factura, pues son 3 meses y luego sí, la que te hagan la validación, tengas o no sus acciones, ¿vale? Perdón, en 5 meses cobran, ¿te refieres que en 5 meses cobran? Desde emisión de factura. Desde emisión. Pero claro, tienes que pasar 3 meses mínimos para hacer la justificación. Y luego sí que es cierto que, bueno, es lo que estamos tardando aproximadamente en hacerlo, sería el mes. Y luego ya de alguna manera, entre que te aprueban, te validan, aunque no tengas sus sanaciones, tarda un mes y medio, en algunos casos hasta 2. Entonces, al final, por eso te digo que son los 3 de antes más los 2 es lo que te provoca los 5. Claro. ¿Vale? Marcos, sí. Ahí el acompasar las fechas son claves, ¿no? Porque es cierto que si lo miramos el proceso, el agente digitalizador realiza una inversión en esfuerzo desde que se ha validado el contrato hasta que al final está operativo y cobra. Obviamente el plazo es más largo, ¿eh? Yo estaba hablando y me estaba ciñendo a la presentación de la justificación, que es cuando Red.es tiene ya evidencias de que has hecho el trabajo y te va a poder validar si lo que has presentado es correcto o no. Entonces, hablaba de ese mes y medio para el cobro, ¿vale? No, a ti solamente. Una pregunta concreta que hacen por aquí. ¿Se sabe algo ya de cómo van a ser las segundas justificaciones para cobrar el porcentaje restante al cumplirse el año? Que todavía... A ver, no hay un procedimiento como las bases, en las bases y en las propias convocatorias hay especificado cuál es esa segunda convocatoria. Va a ser mucho más light que la primera convocatoria, o sea, que en el primer hito, ¿de acuerdo? Y se va a ceñir sobre todo a lo que es el verificar que se ha dado servicio durante esos 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente pues, se van a centrar en logs que ha habido movimiento, que ha habido actividad en esos meses, etcétera, etcétera. No va a ser tan compleja en cuanto a evidencias, pantallazos, etcétera, etcétera. Va a ser más liviana, ¿vale? Y una pregunta, yo creo que es importante también que se conozca, aparte de todo este tema de cobros, es decir, que estamos hablando mucho del kit digital, pero creo que antes ha mencionado, creo que ha sido José Miguel, que hay otros programas asociados que también de digitalización, asociados a las comunidades autónomas y entidades locales, que también son interesantes para los partners. No sé si podemos hablar también de ellas, de esos programas, de si realmente se están beneficiando también los partners, de qué partidas estamos hablando. No sé si tenéis más información y datos al respecto, que puede ser interesante. Si queréis arranco yo. Bueno, no es tanto programa, sino dentro del marco de los fondos Next Generation EU hay mucho dinero para digitalización de la administración, ¿vale? Y no solamente la Administración General del Estado, donde probablemente las pequeñas empresas tengan dificultades para llegar directamente por el tamaño de los proyectos que están sacando, más en las comunidades autónomas y entidades locales que se están beneficiando de
de muchísimos recursos económicos que transfiere la Administración Central para proyectos de digitalización. Evidentemente no son proyectos de digitalización para la pyme, ¿vale?, sino son proyectos de digitalización para la propia Administración, pero donde la pyme tecnológica tiene un papel importantísimo por la localización que tiene y por la cercanía que tiene a esos clientes. Estamos pensar que prácticamente todas las entidades locales de este país se han recibido una cantidad económica, prácticamente todas, porque ha habido algunas pocas que no lo han solicitado, para proyectos de modernización, ¿vale? Y quien está cerca de muchas entidades locales no son las grandes empresas, son las pymes más cercanas, ¿no? Entonces, de una manera no directa, como es el caso del Digital Kit, o del kit digital, sino de una manera indirecta, pues si se ha hecho un trabajo adecuado con esa entidad local, pues probablemente esa subvención la entidad local que recibe la entidad local la tiene que sacar a licitación y la pyme más cercana tiene muchas más posibilidades de llevarse ese proyecto, que probablemente sea mucho más interesante que el propio que recibe para la modernización, ¿no? Lo cual quiere decir que son ámbitos distintos, pero que no se quede simplemente en el ámbito de la modernización con el Digital Key, sino que hay muchas oportunidades. Y ahí está pues toda la modernización de entidades locales, ahí está todo el dinero que están recibiendo las comunidades autónomas durante los últimos 3 años para hacer proyectos donde, bueno, ahí sí que hay empresas grandes, pero involucradas probablemente porque el volumen que estamos hablando es muy importante, pero las pymes tienen un papel muy importante que jugar por la cercanía que tiene para muchas de esas comunidades autónomas. Y luego estamos hablando de una iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno recientemente también a través de los fondos Next Generation, que es todo el programa ReTech, ¿no? ¿Cómo se llama, perdona, José Miguel? ReTech, ReTech, ¿no? Son redes de innovación tecnológica en la que busca que diferentes comunidades autónomas colaboren en diferentes proyectos. Ya hay 14 o 15 proyectos de esos lanzados y evidentemente ahí el papel de las pymes juegan pues en ámbitos como la ciberseguridad, en ámbitos como la modernización, en el ámbito como como data lake, como analítica de datos, pues las pymes juegan un papel muchísimo más relevante porque estamos hablando de proyectos no tan grandes como las comunidades autónomas, son proyectos más pequeños y sigo pensando que la cercanía que la pyme tiene con el organismo es muy favorable para que sea un actor muy activo, valga la redundancia, en estos proyectos. Bueno. José Miguel, una pregunta solo. Es que hay un oyente que pregunta específicamente sobre las ayudas a pymes, para digitalización a pymes o a empresas de más de 50 empleados. Él dice que lo lleva oyendo desde hace tiempo, que se van a poner en marcha, pero que hasta la fecha pues no sabe nada. Yo no he oído nada, pero yo no estoy tan metido en el ámbito del kit digital como mis compañeros. Igual hay algo. Yo creo que no va a ser a corto plazo, ¿vale? Si hay algo, pensar que esto del kit digital, vamos a ver, este año es un año decisivo para el gobierno, no por las elecciones, ¿no? sino porque es el último año para ejecutar la parte de subvenciones que tiene de los fondos de Generation EU, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya no tiene más dinero, ¿vale? Ya no tiene más dinero para comprometer, ¿vale? Bueno, tiene que comprometer el que realmente ya ha dicho que va a comprometer, ¿no? Pero le queda muy poco para comprometer y ejecutar, porque hay una parte que se tiene que ejecutar incluso este año, ¿vale? Es verdad que ahora va a venir, que ha presentado el gobierno a Europa un proyecto para utilizar los créditos, ¿vale? La parte de créditos de los Next Generation EU. Y ahí estamos hablando de otros 90 y tantos mil millones de euros. En esa parte de créditos sí que seguramente habrá ayudas que vayan directamente a las pymes. ¿En qué modo y a qué rango de pymes? Pues no lo sabemos todavía, porque la adenda, que es como se llama este documento, pues se ha elevado a Bruselas, está en un modelo de alto nivel y no se tiene, o yo por lo menos no dispongo de información de cómo se va a repartir esos 90.000 millones de euros en créditos, ¿vale?, que da la Unión Europea para que se ejecute durante los próximos 3 años, ¿no? Entonces, yo creo que yo a corto plazo no he escuchado nada. Igual mis compañeros de las empresas y agentes digitalizadores pues tienen mayor información. Yo no he escuchado que haya ahora mismo previsto sacar para empresas mayores de 50.000 y de 50 empleados, en el ámbito del kit digital. Igual se llama de otra manera, pero en el ámbito del kit digital yo no lo he escuchado. Yo he visto en algún medio de comunicación alguna noticia al respecto. En algún medio de comunicación se ha anunciado algo, pero no tengo constancia de nada tampoco, José Miguel.
Lo que sí que creo en la evolución de qué es lo que va a venir. Hombre, lo que sí que tenemos muy claro es que esa evolución, más allá de las ayudas o de las subvenciones o las extensiones que hayan en materia de subvención, sea el kit digital u otro, lo que sí que está muy claro es que la administración se está digitalizando al máximo. Y nosotros que estamos en un contexto legal y de obligación, como sabéis que tenemos, en nuestro caso tenemos soluciones del ámbito fiscal, del ámbito contable, del ámbito laboral, la administración va a dar un gran paso. Ahora ya, antes del 29 de marzo, tiene que desplegarse realmente la norma de la ley de Crea y Crece, ¿vale? Que es del Ministerio, como sabéis, es una norma que está emitida por el Ministerio de Economía, pero la retrasada ley antifraude, que tendrá que también en algún momento tendrá que salir, ¿vale? Y esto tiene una implicación directa por diferentes vías, ¿vale? A todas las empresas. Y ya no solamente aquellas que trabajen con la administración, que tienen la obligación de emitir factura electrónica, sino con todas las empresas, sobre todo en las relaciones interempresariales, ¿no? Con lo cual, esto significará que la subvención, el kit digital que hoy en día estamos hablando y que hasta diciembre del 24 vamos a tener, es una oportunidad que el gobierno va a tener que aprovechar sí o sí, porque el que sea, da igual, que esto no es un tema político, este es un tema simplemente de que el gobierno que esté tiene que aprovechar, porque es que todas las empresas van a tener que emitir factura electrónica, son medidas europeas además. Entonces, esto tiene un peso importantísimo, porque todo el mundo tenemos en nuestro entorno seguramente pequeños empresarios que dicen, bueno, algunos los vemos y dicen, bueno, este también tendrá que llevar factura electrónica, ¿no? Y dice, si no saben lo que es un certificado todavía, en fin, que habrá que crear esa cultura digital, que es uno de los grandes hitos además que tenemos en España y seguramente en muchos países, ¿no? Entonces, por lo tanto, creo que ahora mismo estamos en un momento donde lo que tenemos es sobradamente importante como para encima pensar en qué es lo que va a venir después. Y es que lo que tenemos ahora lo tenemos que comer. Es que no lo tenemos que comer. Necesitamos que las empresas se digitalicen. La industria necesita digitalizarse, el comercio necesita digitalizarse, la hostelería necesita digitalizarse, algunos ya lo han hecho, que hay muchas compañías que ya lo han hecho esto. Pero todos, como decíamos, conocemos en el mundo autónomo gente que dices, ostras, qué lejos algunos están, ¿no? Es difícil. Mira, el otro día estaba viendo las estadísticas del INE, cómo estábamos en el tema, por ejemplo, de los e-commerce, ¿no? O sea, solamente el 11% de las compañías pequeñitas están utilizando soluciones e-commerce y venden los productos a través de e-commerce. O sea, quiero decir, las compañías me refiero hasta 10 empleados. Esto parece... Lo digo que es bastante serio porque sabemos que todos los que estamos aquí, seguro que no me equivoco, estamos comprando todos por internet y compramos a uno o a otro, ¿vale? Y ¿cómo puede ser que una pequeña empresa que no tenga una tienda, ¿no? Pues esto está sucediendo y esto es digitalización, ¿eh? Sí, a eso me refería cuando decía que lo importante sería que está bien medir el número de pymes que reciben el kit digital, pero sería muy importante medir dentro de 3 años el impacto que ha tenido la implantación de esa digitalización en las empresas. Y eso yo creo que es difícil de medir. Es complicado. Porque si se han gastado 3.200 millones y dentro de 3 años, pues el porcentaje de gente que utiliza canal digital pues ha pasado de un 11 a un 20, pues ha sido un fracaso. Sí, pero sería más grave, ¿no? El medir qué pasa con las empresas si no se digitalizan, ¿no? Esto es lo crítico. Yo coincido, ¿no? Que creo que era Daniel el que decía que la digitalización es un proceso continuo, que esto está ahí en nuestros clientes, que nuestros partners son especialistas en X servicios y es la oportunidad. Luego, si hay una subvención de por medio y que es verdad que la agente digitalizador carga un poco con todo, ¿no? Con la financiación, con la responsabilidad de que, bueno, pues el modelo podría ser mejor, pues seguramente sí, pero por ver el vaso más optimista es digitalización, sí o sí. La oportunidad está ahí, bueno, busquemos cómo aprovechar. Y por avanzar un poquito, porque podemos evidentemente dar vueltas, yo también aprovecho para meter mi cuña, vender mi libro, porque el 28 de marzo tenemos también un webinar hablando de la ley Crea y Crece de factura electrónica, que realmente va a obligar a todas las empresas, y lo que dice Daniel, a todas las empresas en la administración a digitalizarse sí o sí, y eso es perentorio. Pero me gustaría que avanzáramos sobre el tema de las tecnologías.
independientemente de si esto va a ayudar a digitalizar o no, si nos va a permitir llegar a un nivel más armonizado con el resto de los países europeos, realmente hay tecnologías que realmente sí que van a ayudar a implantarse en la pyme, ¿no? ¿Qué tecnologías pensáis? Bueno, estábamos hablando de los RPs, de software, qué servicios o qué soluciones pensáis que son las que más se van a ver beneficiadas por la implantación del kit digital y de los programas de los fondos. No sé quién se anima. Javier. Bueno, yo creo que beneficia cualquiera de ellas. Cuando hablamos de digitalización es la digitalización de todos los procesos de la compañía, pero es verdad que si vamos un poquito más atrás a lo que estamos hablando justamente ahora, quizá aquellas que van a estar ligadas a necesidades, como la factura electrónica, como la ley antifraude, como no me acuerdo que le decía que la hemos vuelto a regresar, cuando venga, eso es una necesidad y eso tiene que estar sí o sí. Va a dañar a la pyme y a la micropyme a tener una factura electrónica, a tener un software certificado para emitir una factura. Entonces, todas estas necesidades legales van a hacer que la compañía o la pyme y el autónomo sí o sí tenga que hacer una parte de su proceso de digitalización, que es un proceso muy pequeñito, porque lo comentaban antes, que el proceso entero de digitalización debe ser continuo y es donde el canal, evidentemente, tiene que aportar el acompañar al cliente final. Pero quizá lo más importante va a ser todo aquello que para el cliente final, al final estamos en España, somos latinos, y al final, cuando te ponen una necesidad que es imperiosa, que tienes que cumplir una normativa, ahí es cuando todos, agentes digitalizadores, fabricantes, clientes final, nos ponemos todas las pilas, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la clave, ese va a ser el punto más importante en los próximos años y en los próximos meses a corto plazo y en 2023 y 2024. Cumplir con las expectativas legales que nos marque el ente fraude y otras que Yo creo que hay un tema importante y que, bueno, nosotros solemos hacer mella siempre en todas las comunicaciones y cuando hablamos con nuestros clientes y con nuestros partners, es que el macroentorno que tenemos es cada vez más micro. Y eso quiere decir, y esto desde una forma así simplista, es que la globalización, seas como seas, te va a afectar. La digitalización de las personas, seas como sea tu empresa, te va a afectar. Pero es que además, la administración, seas como sea, va a ser más digital cada día. Entonces, claro, si tienes este pilar, que estos son pilares que tú no puedes hacer nada. O sea, tú como pequeña empresa, seas grande, seas pequeña, da igual, la globalización va a estar ahí siempre. O sea, mañana van a poder tocar tu cliente. Las personas cada vez van a ser más digitales. Cada uno tenemos hijos seguramente y conocemos un poco cómo son. Sabéis que la generación digital solamente trabaja digitalmente. O sea, y cada vez es más difícil encontrar a procesos analógicos, perdonadme la expresión, en gente con 20, 22 años, que son la generación que van a ocupar nuestras posiciones dentro de nada. Dentro de nada. Entonces, hay que entender que la administración lo que quiere tener es el control, lo de la factura electrónica, la ley antifraude, son medidas que fomentan, ¿vale?, que evitar el fraude fiscal, procesar, dijéramos, la administración toda la información, etcétera. Pero hay una cosa, hay un cuarto pilar, que es el que seguimos abundando nosotros y que creemos que todavía queda mucho otra vez, que es el de los procesos. O sea, los procesos todavía dependen de nosotros y dependen de que nosotros mejoremos. Y digitalizar un proceso es dotarlo de eficiencia, es hacer que las personas sean mucho más productivas, que las relaciones con nuestros clientes sean mucho más productivas. Esta es la cuarta pata, que es la que tiene que mover cualquier empresa, pequeñita o grande, para poder desarrollar un proceso de digitalización. Y esta yo creo que es la clave que tiene que mover para que en los próximos años esa evolución que esperamos un poco, como la administración va a ayudar, bueno, si es que lo tenemos delante ahora mismo, el kit digital es esto. Y probablemente tendremos que hacer más, porque, como decía antes José Miguel, pues mira, pues bienvenido sea, ya hemos multiplicado por 3, ¿vale? Que no sea suficiente, habrá que hacer más, ¿vale? Porque el mundo de los negocios no se va a mover, dijéramos, en el entorno habitual, tradicional que hemos conocido años atrás. Vamos hacia la digitalización de la comunicación, a la digitalización de los procesos de venta y, por lo tanto, cualquier empresa va a tener que tener un e-commerce. Y es un ejemplo, pero como muchos otros más que pueden surgir. Entonces, yo pienso que hemos de cada día más entender
que la evolución hacia donde vaya va a tender en que la parte de los procesos es la que vamos a tener que mejorar. Y hay mucha parte de los procesos, sin entrar en Big Data o en Data Lakes, o etcétera, que ya esto ya a muchas empresas le va a venir como muy de lejos en este momento. Los que están internos, los procesos internos, son los que realmente donde están una verdadera barrera. Una verdadera barrera. Vosotros habéis visto, y seguramente lo veis, empresas que todavía están emitiendo facturas hechas a mano. Hechas a mano, hechas en un Word, hechas en un Excel. O sea, quiero decir que es maravilloso, que si las puedas funcionar así como empresa, es fantástico, Pero llega un momento que la administración esto ya no lo va a permitir. La administración, no el negocio, ni las empresas, ni la competencia. Daniel, perdona, Daniel, estoy de acuerdo contigo, Estoy de acuerdo contigo. Nosotros trabajamos con cientos de administraciones públicas y un alto porcentaje te pide la factura en PDF. ¿Vale? A estas alturas, Y no estoy hablando de administración tradicional, estoy hablando de empresas públicas que se les supone un grado de modernización mayor. No, ojo, que es que la administración es muy grande. Entonces, seguro que la ley deja un resquicio. Desde que se aprobó la nueva ley de contratos, hace ya unos cuantos añitos, se obligaba a que las administraciones públicas licitaran electrónicamente. ¿Vale? Todavía hay administraciones públicas que piden la documentación en sobres en papel. Ahí lo dejo. Te creo. Y no pasa nada. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta ley que comentas, que debería ser transformadora, y vamos a ver qué pasa. Pero ¿sabes lo que pasa? Que nos olvidamos que la administración, y lo digo porque hay otro tema que son las notificaciones electrónicas, que también nosotros lo conocemos, hay una ley de procedimiento administrativo, que es la ley 39, ¿vale? La ley 39, la ley 40, que obligaba a la administración a las comunicaciones electrónicas. O sea, hasta el año pasado hemos visto todavía muchas administraciones que hacían la comunicación en papel, cuando la misma norma, la misma obligación legal les obligaba a ellas como administración. Sí, está claro. O sea, quiero decir, hoy en día ya cualquier ayuntamiento tiene que emitir notificación electrónica. Cualquier ayuntamiento, ya existen plataformas públicas para hacerlo. Existen buzones generales para poder hacerlo. Pero todavía hay mucha administración que todavía no ha entrado en esto, es cierto. Pero esto es cuestión de meses, también te lo digo, José Miguel, porque es que está cayendo la ley sobre ellas también. O sea, por lo tanto, ellos tienen que aplicar también la ley 39 y la ley 40. O sea, que tienen que ir a por ellas. Sí. Además, Daniel, lo que decías, eso es el momento clave. O sea, al cabo, o José Miguel, lo que decías, está claro que hay ciertos administradores, pero es verdad que hay un foco muy grande en la pyme y en la micropyme, en la digitalización, en global, hablando de digitalización parece un ente, pero creo que hay un foco muy claro que de hecho está en nuestra mano intentar aprovecharlo, intentar aprovechar eso, acompañar a la pyme, al autónomo, que además, cuando hablamos de la micropyme y el autónomo, es un sector que le cuesta acceder a la subvención, no sabe cómo hacerlo, tiene que tirar de ayudas, digitalizar a una empresa de 2 personas es complicado porque esta gestión de evidencias es complicado de perseguir. Si en vez de perseguir una empresa de 200 empleados, evidentemente es más sencillo. Todo esto hay que ayudarle. Le ayudamos todos, entre los fabricantes, los agentes digitalizadores, toda la gente que está en el mercado. Pero creo que es un momento muy, muy importante para la empresa en España, para la pyme y la micropyme en España. Hay muchas ayudas, no solo las que estamos hablando de digital, muchas ayudas alrededor. Nosotros de SAGE también hemos lanzado un plan de ayudas que lanzamos en el mercado. Hay un montón de ayudas para digitalizar. Entonces, creo que el momento es importante. Llegará, además, como dice Daniel, yo creo que la ley llegará, si no hoy será mañana, y simplemente yo creo que es un momento muy importante para todos para ayudar a la micropyme y al pequeño autónomo para que se digitalice. Yo, por aportar una cosa también a nivel tecnología, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, en esta digitalización y en que cualquier proceso, flujo de trabajo, pues tiene su parte de digitalizar. Pero también hay otra cosa que hay que poner que es transversal para todo, que es la seguridad, ¿vale? Y yo creo que ahí también, porque al final esto, el ransomware y todo esto, lo que ha hecho es que ya no te olvides del tamaño de las empresas, ¿no? Antes decían, las empresas se dividen en las que van a atacar, las que han sido atacadas y las que van a ser atacadas. Ahora las que han sido atacadas van a volver a ser atacadas. Entonces aquí hay que buscarse también un especialista dentro del canal que te asegure todo esto, ¿no? Tu continuidad de negocio y tenerlo en mente, ¿no? Que es transversal a cualquier proceso de digitalización. Sí, no sé si alguien quiere añadir algo más sobre el tema de la tecnología. Bueno, pues aquí en la misma línea que estaba comentando Roberto ahora, evidentemente una pequeñita empresa que quiera abordar un proceso de digitalización, y nosotros aquí tenemos a todos los partners que pueden ayudar
en todo este proceso de digitalización en algo tan sencillo como es la facturación, hoy en día nosotros en Wolters Kluwer tenemos soluciones cloud para el proceso de facturación y esto está solventado y seguramente no seremos los únicos, pero somos una compañía que hemos apostado para que esta pequeña empresa tenga esa parte de la digitalización de su negocio que la tenga resuelta. Y consideramos que esta es, para mí es la estrategia fundamental que ahora mismo el canal debe aprovechar, porque consigo llevará además adicionalmente después otros servicios que va a necesitar el cliente. Va a necesitar una página web, va a necesitar un e-commerce, va a necesitar, como decíamos antes, otras cosas para las cuales el canal debe estar cerca. Debe estar cerca porque son los únicos, además, que van a poder hacer ese servicio pensando en la continuidad y en el largo recorrido, entendiendo que las grandes operadoras esto no lo van a hacer. Este acompañamiento a esta tienda o a este señor que tiene una pequeña empresa, ¿no? Donde sea, esto lo vamos a hacer a través de los partners, que son los que conocen, los que tocan y los que saben realmente cómo están el sector, cómo están los negocios alrededor de ese cliente. Por lo tanto, hay una grandísima oportunidad, pero hay que entender que nosotros tenemos aquí un rol principal y de asesoramiento y de acompañamiento a todo el tejido empresarial español. Una preguntita relacionada con las tecnologías. ¿Os están pidiendo a los agentes digitalizadores implantación de hardware? Lo digo porque de entrada el hardware no estaba subvencionado y tradicionalmente se ha asociado las ayudas en digitalización a la compra de equipos, ¿no? Sí que se ha solicitado, pero bueno, como bien dices, no entra dentro de esta ayuda. Sí que entran temas más de antivirus o de, si mal no recuerdo, creo que también entraba temas de copia de seguridad, todo este tema, pero el tema de hardware sí que se solicita porque tradicionalmente la gente está acostumbrada a pedirlo, pero pues algo que no nos ha entrado. Hay un matiz en la convocatoria del kit digital y, como digo anteriormente, el cambio de bases supuso un cambio en este criterio en concreto del hardware. El hardware sí que es subvencionable dentro del kit digital para el segmento 2 y el segmento 3, con la característica de que ese hardware tiene que ser exclusivo para ese proceso de digitalización. Es decir, tiene que ir vinculado, ¿no? Claro, es decir, no comprar un ordenador va a ser viable dentro del kit digital, ni comprar... Eso es algo que me refería yo, perdona, eso es algo que me refería yo. Sí. Correcto. Pero sí que si es un hardware específico para ese proceso de digitalización como tal, sí que es subvencionable, ¿vale? O sea, es un matiz que lo que no quieren es que se compren ordenadores con el kit digital. Pero sí que a lo mejor un terminal que te permite monitorizar un business intelligence a una fábrica, por ejemplo. Muy bien. Oye, hay una pregunta que ha hecho uno de los asistentes que dice: habéis hablado sobre las 2 leyes de facturación que tenemos pendiente de desarrollo de reglamento y quería saber si os habéis encontrado con problemas a la hora de justificar la categoría 7, facturación electrónica, en el segmento 2. Puesto que solicitan nuevos apartados que son difícilmente justificables cuando todavía no hay normativa definitiva. Es totalmente cierto. Es un problema. Nosotros en nuestro análisis interpretamos que es imposible de cumplir por lo que hemos sacado de ese kit digital. O sea, no ha salido todavía el despliegue de la norma como para poder cumplir algo que todavía la norma no nos ha dicho, ¿no? O sea, fijaros un poco cómo está yendo la administración también. Va a tropezones, ¿no? O sea, todavía no tenemos el kit previene, dijéramos esto, pero resulta que la norma de la facturación todavía no está publicada, ¿no? Entonces, hay un poco ahí de, cuando salga lo otro, pues podremos subvencionar y no tendremos problemas con la factura electrónica, ¿no? Bueno, como Daniel, es que eso tiene que ver con el comentario que deja Jesús Artiga, el último, digo, de esa confusión en la propia administración, porque dice, el primer problema que hay es que no se aclaran ellos, redes, en red.es, a las dudas que plantea el programa. Han montado una parafernalia para pequeñas ayudas, bases, modificaciones, etcétera. Son tantas las exigencias que muchas empresas solo utilizarán la mitad, el resto se va a perder. Por cierto, están caducando muchos sin gastarse por los plazos. Leo literalmente, Los 3 meses... Vamos a ver, los 3 meses deberían ser 1 año y en ese plazo las empresas podrían hacer distintos acuerdos e ir implantándolos. Va un poco en la misma línea de lo que dices, ¿no?
Si no va suficientemente, como decía que es, lo del control y la rapidez, ¿no? Yo creo que a la administración le está pasando algo parecido también, ¿no? La administración quiere ir muy rápido, ¿vale? Y nosotros estamos yendo rápido después también. Están haciendo, yo creo que también lo que pueden, y lo digo con cariño, ¿eh? Están haciendo lo que pueden. Y yo creo que aquí lo que nosotros hemos de tratar de ayudar en la parte que nos toca. Además que tenemos un negocio que necesitamos trabajar y alinearnos muy bien con lo que la administración nos está poniendo delante, ¿no? Todo no es perfecto, es cierto, ¿vale? Hay cosas que serán mejorables, pero yo creo que nuestro rol aquí es intentar facilitar esta parte y las trabas, pues bueno, ya vendrán, pues van a venir más trabas. O sea, yo creo, de verdad, y para mí las trabas no van a venir por parte de la administración, que las hay, que las tenemos, porque hay dificultades. Yo creo que las trabas las tenemos, como apuntaba antes Juan, las trabas las tenemos en el cliente. El cliente tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer. Porque uno de los problemas que hay en cuanto no se están o se necesitan muchas aclaraciones, ¿vale? Es cuando el cliente no ha puesto en marcha aquello que le hemos puesto en marcha. O sea, cuando el cliente, dijéramos, no ha implantado, después de haber hecho una implantación del producto, el cliente no ha puesto en marcha la solución porque no ha tenido tiempo, porque, oye, pero es que hay unas fechas, es que hay unos compromisos que tú también tienes que comprometerte como cliente. Este es el verdadero reto. Por eso digo que la clave no solamente está en que lo hagamos bien y que nuestros procesos los hagamos bien y que el kit lo tengamos muy bien armado y que el bono digital se haya aprobado. El problema está, insisto, en que el cliente quiera hacer esto. Porque muchos de los procesos se están parando porque el mismo cliente no ha puesto en marcha algo que acordamos que se iba a hacer antes de una determinada fecha. Y esto seguro que los que vendéis RPs sabéis de lo que estoy hablando. Porque esta es la realidad. Esta es la realidad. Sí. No, sí, que tengo que hacerlo. Sí, tienes que hacerlo. Es que tienes que hacerlo. Claro. Nosotros hacemos un seguimiento de todos los clientes a los cuales se hace una implantación y en muchos casos nos encontramos con que han pasado un tiempo y no ha puesto en marcha todavía el producto. Esto les hacemos ver que, claro, puede suponer que les tiren para atrás, digamos, toda la ayuda, con todo lo que conlleva, claro, de nuestro trabajo, del esfuerzo, de todo. Y hay veces que el cliente no entiende la importancia que tiene el que una vez has puesto las cosas en marcha, es importante que se sigan utilizando, ¿no? No lo ven, como dice Dani. Perdona, Mónica, sí, mira, estaba viendo que se publican lo que se pretende licitar con los fondos Next Generation EU en el primer semestre y me llama la atención que hay una convocatoria de casi 5 millones de euros que va a sacar Red.es para contratar pymes, para contratar empresas que verifiquen in situ la ejecución de realmente y la implantación, lo que estabais comentando ahora mismo, de la implantación de los proyectos relacionados con el kit digital, ¿vale? Entonces, como estaba muy en línea, perdona por la interrupción, pero como estaba muy en línea con lo que estaba comentando, pues... Me imagino que, bueno, no sé exactamente, José Miguel, tu papel, pero Marcos un poco sí que nos podrá decir, ¿no? el hecho de la normativa, del rigor que se exige en el cumplimiento de todos los requisitos del kit digital, que es lo que nosotros hemos trasladado. Antes comentaba Dani que nosotros tenemos productos, por ejemplo, para poder cubrir la categoría de la factura electrónica, pero que lo hemos retirado porque entendíamos que no íbamos a poder justificar debidamente esa categoría. Es decir, nosotros hemos intentado que todo lo que nosotros presentemos esté acorde a lo que marca la normativa. Y eso es importante porque al final estamos intentando asesorar al máximo a nuestros clientes y no ofrecerles algo que luego no lo van a poder llevar a cabo. Ya, pero yo estoy de acuerdo, Jesús, pero yo me refería a las posibles implicaciones que puede tener sobre un agente digitalizador el hecho de que su cliente, la pyme, en una de estas auditorías vea que no está cumpliendo, utilizando. ¿Qué hace? ¿Le retira el bono? Pero realmente el bono se lo retira al agente digitalizador. O sea, si estáis hablando de dificultades de cobrar, o sea, ojo, porque igual os puede venir por el flanco izquierdo algo que no esperabais, ¿sabes? Sí. O sea, yo no soy agente digitalizador, ¿no? Y nosotros somos pymes que sí estamos utilizando lo que hemos implantado. Pero a los agentes digitalizadores, si les faltaba poco,
Pues ojito. Yo aquí te digo, José Miguel, según lo que tengo entendido de la ley de bases del kit digital, ¿vale? Creo que si el cliente no hace frente por un tema suyo, tiene que liquidar al agente digitalizador, ¿eh? O sea, lo digo para que lo tengamos claro. O sea, no, Ya, pero ya tienes otro frente abierto. ya está claro, está claro. Pero lo digo más que nada que no es aquello que quieres, ¿vale? Porque no lo quieres así, pero que dijéramos que te ampara, al menos, esa parte, ¿no? Esa parte te ampara. Oye, que lo tienes que hacer porque si no me lo tienes que pagar. Luego te empaga y ya no te empaga de igual, ¿no? Pero... Una pregunta y al hilo de lo que estáis comentando, Juan, Dani y también, bueno, Marcos, que hablaba Juan de eso. ¿Cuáles son las razones, ¿no?, de que realmente se pidan esas subvenciones y los clientes penséis que no arrancan con este proceso? ¿Es un tema de costes? Es decir, es poco, ¿no? Las subvenciones que son 12.000 euros máximo, entonces realmente dicen, pues con esto pues no arranco porque luego no voy a tener dinero. ¿Cuál es la razón? O también... Yo te cuento mi experiencia. Mi experiencia fundamentalmente son con micropymes. Es decir, estamos hablando de muchos casos autónomos, empresas muy pequeñitas que, bueno, pues lo que hemos oído todos, ¿no? Llega el fin de semana y es cuando me dedico a facturar, porque entre semana no tengo tiempo. Creo que esto lo conocemos todos. Entonces, claro, son empresas que necesitan mucho acompañamiento, mucho asesoramiento, ayuda en todos los procesos. El que estemos, como decía antes Dani, el papel de los partners, el papel en este caso como agentes digitalizadores, es jugar con la cercanía que tenemos con ellos, y también hay otra figura que para mí también es muy importante, con el asesor, con la asesoría. Para nosotros es un mercado muy importante. Y bueno, es donde nosotros pues intentamos canalizar esa ayuda para llegar a la pequeña empresa, a la micropyme. Y queremos implicar aquí al asesor, porque el asesor tiene un papel muy importante con esas pequeñas empresas, y el asesor tiene un rol además de representante voluntario, si quiere, ¿vale?, para poder ayudar a sus clientes a orientar esa solicitud de ese bono, que lo tiene a su alcance. El asesor aquí es muy importante. Probablemente a lo mejor esa pequeña empresa es quizás hasta su única fuente de información, puesto que es quien le tramita prácticamente todo lo que hay alrededor de su negocio, ¿no? Y lo que le gestiona todo lo que hay alrededor de su negocio. Por lo cual aquí el representante voluntario puede ser importante para que las micropymes y los autónomos puedan acceder también a esta solicitud de los bonos digitales. Sí, está claro que en este segmento, sobre todo es en el segmento de la pyme donde más problemas tienen, y es porque, como habéis dicho, no ven esto como un proceso de digitalización, sino solamente como una subvención. Es decir, no entienden que es una cosa que tienen que incorporar en su día a día, sino lo que tratan es de aprovechar esa subvención, pero luego el día a día su trabajo les condiciona y al final terminan dejando en el olvido. Nosotros la verdad es que de momento ese segmento lo trabajamos poco, trabajamos sobre todo el segmento ya mayor, y ahí no detectamos esos problemas. Es decir, la gente cuando hace una inversión importante, ya no solamente económica, sino en esfuerzo y en tiempo, al final la gente se involucra. Sobre todo cuando cambias procedimientos de la compañía, procesos, ahí sí que realmente no se nos suele dar. Ya en la gama, en la línea pequeña, algún cliente que de alguna manera cree que puede abarcarlo y luego no se lo planifica, no se gestiona su día a día, no sabe a lo mejor ver la importancia realmente de estos, y que a lo mejor le supere, ¿no?, en ese tema. Pero sería el caso más que el tema de dinero, el tema de foco y de ver lo que está haciendo. Yo creo que hay un elemento también, yo creo que importante, o por lo menos nosotros, la visión que tenemos es que dependiendo del segmento del que estemos hablando, va a tener unas complicaciones mayores o menores, o dependiendo, ¿vale? ¿Qué complicaciones va a tener? Nosotros hemos detectado que, por ejemplo, para el segmento 1 sí que hay muchos servicios ligados a ciberseguridad, oficina virtual, comunicaciones seguras, RPs, CRMs, etcétera, etcétera, pero el segmento 3, casi una parte muy importante se ciñe o bien a factura electrónica o bien a webs y comercio electrónico, ¿vale? Entonces,
El segmento 3 va a tener un problema, o puede haber un problema futuro, como antes estábamos comentando en el agente digitalizador, porque los 12 meses de ejecución del proyecto se tienen que mantener y el autónomo, pues en ocasiones se da de alta, se da de baja, luego en verano ya no tiene actividad. Entonces, todo eso son problemas que se van a encontrar en el camino, el agente digitalizador a la hora de luego cobrar, a lo mejor no el 70 inicial, pero luego cuando quiera cobrar el 30 a lo mejor puede tener algún problema y se le cae el chiringuito. Entonces, es cierto que si lo analizamos, cada segmento va a tener una problemática, un problema, y que la ejecución pues se puede distorsionar o perjudicar en el camino, ¿vale? Creo que eso no somos conscientes o no somos conscientes o a lo mejor no lo estamos viendo de manera directa, pero sí que a nosotros nos llegan muchas consultas de beneficiarios que ves que en el segmento 3 es que la casuística es peculiar, porque empieza verano y me cojo vacaciones y me voy de baja como autónomo para no pagar la cuota de autónomos. Entonces, eso es un problema. Y eso significa que también tarda en lo que es el proceso de implantación. Pues a lo mejor si vas a soluciones muy simplonas, pues de factura electrónica con un SaaS o de una web que en mejor de los casos está puesta ahí y punto pelota, no sé si le voy a hacer uso o no, pero está ahí, pues tiro para adelante, ¿sabes? Pero bueno. Muy bien, pues yo creo que hemos tocado muchos temas. Está claro que todos los fondos pues generan muchísimo interés para los partners de canal, para los proveedores, para los clientes, para las pymes, y bueno, pues realmente en los próximos meses y hasta finales de 2024 como mínimo, no sabemos si después qué ocurrirá, pues los partners van a seguir teniendo una oportunidad de negocio importante, independientemente de todas la problemática de confusión que hay con los plazos de cobro, con uno u otro segmento, con el tipo de pyme a la que se quiere llegar y con la tecnología que se quiere implantar, ¿no? En cualquier caso, no sé si queréis aportar dar un último apunte sobre esto, porque seguramente vamos a tener ocasión de continuar con este tipo de webinars, pero ahora para finalizar ya esta sesión, si queréis dar un apunte antes de que cerremos. Os damos Pues yo, si queréis, comienzo un poco este turno final. Comentar que obviamente la digitalización es uno de los ejes básicos dentro de los Next Generation. No estamos hablando del Key Digital, sino de los Next Generation, con lo cual el abanico que se ofrece en los procesos de digitalización, como anteriormente ha comentado José Miguel, no solamente la administración como eje fundamental, sino las pymes. Hay muchas ayudas en la parte de digitalización, muchas ayudas regionales, locales y nacionales, que el kit digital es un elemento clave porque concentra en un único programa 3.000 millones de euros, que eso lógicamente es un hito, pero que existe una variedad de soluciones y opciones de digitalización o de financiación o de subvención a la digitalización muy grande, ¿no? Con los fondos Next Generation y con los fondos FEDER que había hace un año, que ya nos hemos olvidado de los fondos FEDER, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que la opción yo creo que es un elemento que a donde hay que ir y donde hay que ir mejorando, que este es un programa clave y que esto tiene que continuar, esto no es algo que a partir de ahí, pues dejo esto. Digitalizarse no es una opción. No es una opción, y esta es la realidad. Y desde Wolters Kluwer nos hemos tomado en serio esto de los agentes digitalizadores. Lo somos nosotros, hemos hecho que nuestros socios, los partners, lo sean. El cliente se siente protegido y acompañado con nuestros partners, y esta es una realidad que hemos tratado de plasmar desde el principio. Nosotros hemos mejorado los procesos internos en la compañía, hemos hecho lo mismo ayudando a que nuestros partners también los mejoren internamente. Aquí la prueba está con ATSites. Ellos se han sentido además asesorados. La propuesta que han creado de Kit Digital se ha complementado en base a la nuestra. Ellos han creado su propia propuesta en base al conocimiento colaborativo y a la propuesta de servicios que ellos tienen también. Entonces, lo que creemos es que este viaje es un viaje de largo recorrido, no es un viaje, como decía antes, y quiero abundar mucho en esto. Necesitamos estar muy bien acompañados, y aquí el ejemplo de nuestro partner ATSites pues es uno de los más importantes que puedo hacer. Sí, Javier. Sí, bueno, decía que lo que decíamos, ¿no? Pero el momento es clave.
como decía Daniel, digitalizarse no es una opción, no hay que digitalizarse. El momento es clave y tenemos que ayudar todos. Tenemos que colaborar, nosotros colaboramos con nuestro canal, está aquí Javier de Sacara, colaboramos como representantes voluntarios para ayudar a estas microempresas y estos autónomos a hacer procesos que no están acostumbrados a hacer, de subvención, y ayudamos también con nuestro plan de ayudas, pero yo creo que el momento es vital y hay que animar el momento de todos para sacarlo adelante. Muy bien. Nosotros, por nuestra parte, al final, ahora nuestros clientes se llaman agentes digitalizadores, que es un nombre bastante potente y bastante bonito. Y al final nosotros trabajamos en ello, en crecer con nuestros clientes, en apoyarlos, en acercarles la tecnología. Estamos también trabajando muy activamente en trabajar partner con partner, porque es verdad que este mundo cada vez es más complejo y a lo mejor pues tienes que buscar un socio tecnológico en determinadas áreas. Y aquí, pues a los que trabajan con nosotros, animaros a seguir utilizándonos, y a los que no, pues tenemos las puertas abiertas, claro. Estupendo. Bueno, yo me gustaría, bueno, más o menos, aunque hemos contado todos los inconvenientes que surgen dentro del KID, yo creo que lo que deberíamos de resaltar es que tenemos una oportunidad muy importante, todos los agentes digitalizadores, para acompañar a nuestros clientes en algo que no tiene marcha atrás, que es todo el proceso de digitalización. Y aunque sí que es cierto que hay mucho que hacer en este país, y aunque las cifras, como decía José Miguel, son ridículas en cuanto a lo que tenemos de gente que tiene e-commerce, pero poco a poco va creciendo, y si no fueran gracias a estos planes no conseguiríamos cambiar, ¿no? Y seguiría habiendo muchas pequeñas empresas que no tienen RPs, que seguirían haciendo todos en Excel, etcétera. Entonces yo creo que al final tenemos una oportunidad muy grande de poder ayudar a las empresas y que de alguna manera las empresas se sientan que tienen una palanca para poder empezar este camino. Por nuestra parte, bueno, yo creo que el programa del KID Digital es un programa que es la primera vez que se da en España, bueno, con este alcance para todo tipo de empresas. Nosotros, desde nuestro lugar, insistimos en el acompañamiento. Nos vemos bueno, muy respaldados por nuestro socio, por Wolters Kluwer, en todos los aspectos, incluso bueno, pues en el aspecto de información, financiero, etcétera. Y yo creo que bueno, debemos de insistir. Alguien decía bueno, un poco la labor de evangelización, ¿no? Pues debemos de seguir ahí insistiendo, porque yo creo que va a ser muy provechoso para todos, para la dinámica del país. Hay que pensar que bueno, las nuevas generaciones nos van a ir apretando, y por el otro lado también vamos a tener a la administración, con lo cual las empresas sí o sí, aunque he dicho al principio que era un proceso voluntario, pero sí o sí van a tener que implicarse dentro de la digitalización. No les va a quedar otra. Bueno, pues para terminar, pues yo creo que ya se ha comentado todo, ¿no? Yo creo que esperemos que el KID Digital no es una oportunidad perdida, yo creo que no es una opción para las pymes. Es una pena que no haya muchas más pymes que estén accediendo a los recursos para modernizarse, porque yo creo que eso, mirando un poco a medio plazo, eso te habilita para ser mucho más competitivo luego cuando vayas al mercado a competir realmente con lo que es tu negocio, ¿no? A vender lo que tengas que vender. Y por último, animar a las pymes que ya están digitalizadas y a las que se están digitalizando a que miren las convocatorias que hay, porque hay muchísimas ayudas, probablemente en los diferentes ámbitos de las pymes que están aquí conectadas dentro de las iniciativas del plan de recuperación, a las que probablemente podrían optar y no saben que están ahí, ¿no? Muchísimos proyectos de subvención o muchísimas licitaciones públicas a las que podrían intentar optar con las ayudas de las empresas que están aquí para obtener financiación, no tanto para digitalizarse, sino para hacer proyectos que puedan ser muy interesantes para sus negocios, nada más. Muy bien. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Juan, si te quieres despedir también, nos vemos y os animo también al tema de la ley de factura electrónica, que vamos a tener otro webinar similar para hablar sobre este proceso también, que es el 21 de marzo, sí. Eso. Bueno, Juan, despídete si quieres.
No, pues lo que habéis dicho. En la revista llevamos un montón de años hablando de la necesidad de digitalización de las pymes, pero nunca nos habíamos encontrado con un programa de este calibre. Siempre eran parciales, de varios fabricantes que se reunían, de ciertas instituciones a nivel autonómico o sectorial y demás, pero como esto no, nunca habíamos tenido algo así. A pesar de todos los problemas que está dando, yo creo que, es una oportunidad que a lo mejor no se repite mucho tiempo, o sea que hay que aprovechar. Hay que aprovechar, claro que sí. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias también a los asistentes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.